¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? En principio, una idea general de cómo estamos políticamente, doctor, desde su punto de vista. Bueno, políticamente nos encontramos bastante mal. Lo podemos ver al momento de tener que escoger con cuál candidato vamos a quedarnos para la presidencia de la República. Yo he hecho el ensayo en varias oportunidades, individualmente y con los miembros de nuestro partido, y hemos quedado que en realidad por ninguno podríamos votar. ¿No les convence ninguno? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿A partir de qué? A partir, uno, de los antecedentes que ya tienen de corrupción, unos, otros porque son variantes extremistas, me refiero a todos estos partidos comunistas o parecidos, y otros que son meramente aventureros en política, y otros que están en partidos destruidos prácticamente por su propia inercia, ¿no? Como es el caso del PPC. Entonces, hecha la lista de todos, de verdad que nos quedamos sin ninguno. Lo hemos hecho muchas veces. Claro que como ciudadanos vamos a tener que votar responsablemente. Por el menos malo. Sí, por el menos malo. Otra vez. Y hicimos el análisis y finalmente entre los menos malos nos quedamos con 3. ¿Puede mencionarlos? Sí, porque lo hemos debatido públicamente en nuestro partido. Nos quedamos con el de Renovación Popular, López Aliaga, con Hernando de Soto y con el del PPC, Bengolea. Nos quedamos con los 3. Y el miércoles discutimos nuevamente y de ahí descartamos a 2 de los 3. ¿Ah, sí? Sí, tanto a López Aliaga como a Hernando de Soto. Bengolea. Pero se quedan con el que está más abajo, con el que no tiene posibilidades. Entonces, así es. Entonces, tenemos a ninguno. De verdad, para el Perú es una situación muy difícil para todos y cada uno de los peruanos. Tanto es así que muchos piensan no ir a votar, uno por cuidarse, por cuidar la salud, y otros porque consideran que no es necesario arriesgarse y esperarán la segunda vuelta para ver cómo van a votar. En cualquiera de los dos casos, lo que están haciendo es demostrar que ninguno de los candidatos los atrae, que no harían ningún esfuerzo por votar por ellos. Pero tenemos que hacerlo. Eso sí, es importante que tengamos en cuenta que todos somos ciudadanos y que conforme votemos será la respuesta que tengamos y la elección del presidente para los próximos 5 años. Ahora, votar viciado también es un derecho democrático, pero usted dice, no, votemos aunque sea por el menos malo. Sí, porque un voto, como todos los votos, tienen que ser responsables. Es decir, asumir la responsabilidad por votar por alguien. Y asumir la responsabilidad significa no quejarnos después, porque eso es lo que los peruanos hacemos. Elegimos, votamos mal, escogemos, sale un presidente malo y otro peor después, y nos quejamos simplemente. Lo que sí nos ha demostrado estos últimos 15 o 20 años es que, a pesar de haber elegido muy mal, el Perú siguió su camino. El Perú siguió creciendo económicamente y solo nos ha detenido. Pese a la clase política hemos crecido. Pese a la clase política, pese a todos los problemas que hemos tenido, pese inclusive a la corrupción tan grave y tan atentatoria contra todos los ciudadanos, seguimos creciendo y solo nos detiene la pandemia. La pandemia es la que en realidad nos ha puesto en claro que en materia de salud no estamos preparados, que en materia de disciplina no estamos preparados, que económicamente no estamos preparados tampoco para enfrentar una guerra tan larga, y que por lo tanto el cuidado de nuestros hijos, que debe ser los primeros, en este momento se vuelve una prioridad para el momento de votar. No volver a votar por corruptos, no volver a votar por aquellos que de una u otra forma han atentado contra la sociedad. Y le digo, no solamente el problema es en cuanto a los presidentes, los candidatos a presidentes, también pasamos nosotros a discutir a los candidatos para el Congreso. Y si ya era bastante malo al momento de ver quién iba a ser el presidente o quiénes no deberían ser el presidente, para congresistas fue realmente peor. Fue algo que ya no pudimos manejarlo por la cantidad de gente que encontramos que no merecía confianza. Es cierto. Es una pena. El Perú va a sobrevivir, pero por su pueblo, porque nosotros no nos vamos a ir del país, vamos a continuar trabajando a pesar de todos los problemas que se nos presentan. Ahora, ¿por qué hemos llegado a este contexto, ¿no? Pues según la portada de Hildebrand, habla
por ejemplo, de Keiko y de Pedro Castillo como posibilidades que están ya cercanas para una segunda vuelta. Digo, ¿por qué hemos llegado a este contexto? La pandemia y el cuidado o el miedo va a impedir que mucha gente vaya a votar, pero los que van a ir a votar en apariencia, porque han participado en los sondeos que no se pueden hacer públicos, han determinado esta portada de Hildebrand. Puede ser, decía yo, porque de repente la gente está muy golpeada por lo que ha significado la corrupción, el comportamiento de los políticos y encima la pandemia que les ha quitado a sus familiares, a sus seres más queridos, ha motivado entonces que uno de repente el domingo vaya con el hígado a votar. En realidad estamos pensando en votar con el hígado durante todo este tiempo. Esperemos que el día sábado nos tranquilicemos y en realidad vayamos a emitir un voto pensado, un voto de corazón, pero también y sobre todo de conciencia. Estos años nos han demostrado que hace más de 100 años Manuel González Prada decía que el Perú es un país enfermo por los políticos. Se refería a los políticos, se refería a los efectos de la política, se refería a los engaños, se refería a la corrupción, exactamente a lo mismo que estamos hablando el día de hoy. Y decía, el Perú es un país enfermo que donde se ponga el dedo brota el pus. Es decir, estamos enfermos. ¿Necesitamos cambios? Sí. Y necesitamos cambio con urgencia, sí, pero no un cambio a la loca, sino un cambio debidamente meditado, pensado y que sobre todo empecemos por cambiar nosotros los electores. Así es. Si no cambiamos nosotros, no le pidamos a los políticos que nos cambien. Usted acaba de citar a González Prada. La historia también menciona que ya para Simón Bolívar, por los decretos que emitió, la corrupción era un problema. Claro, para Simón Bolívar, y San Martín encontró el mismo problema. San Martín, en su reglamento del protectorado, lo que tuvo que hacer es reinstalar instituciones jurídicas, establecer confianzas otra vez, y no lo pudo hacer porque la guerra lo ganaba. Y entró Simón Bolívar, y Simón Bolívar también condenó a muerte a los corruptos y ordenó que hicieran caso a los jueces, porque a los jueces nadie les hacía caso porque no hacían justicia, sino hacían absolutamente injusticias. Entonces, los problemas no han cambiado en 200 años. Oye, me están pidiendo una breve pausa y regresamos para continuar aquí en Pulso Informativo con César Bazán Naveda. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Como dijimos al comenzar el programa, este es el último programa de cara al proceso electoral del domingo 11 de abril. O sea, el lunes, cuando reanudemos funciones, ya todos sabremos quiénes han pasado a la segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, de acuerdo a como, veamos quiénes llegan, vamos a saber si en verdad ya tenemos presidente o presidenta o habrá que esperar hasta el proceso que entiendo es los primeros días de junio. Así también lo ve, doctor César Barrera Bazán, que de repente el resultado del domingo, que de repente ya lo conozcamos el lunes, va a motivar, dependiendo de quiénes son, que ya tengamos jefe de Estado. En realidad no, más allá de saber por quién vamos a votar en la segunda vuelta, vamos a saber por quién no vamos a votar. Entonces la mayor parte de la gente va a decir, por este no, ergo el otro va a quedar. Entonces miren ustedes cómo nos estamos manejando en estas elecciones para este 2021. Nos estamos manejando por quien no queremos que definitivamente vaya, corriéndonos el albur de que aquel que salga elegido tampoco sea bueno. Correcto. Yo quería entrar al tema de la izquierda y la derecha, más que la derecha, el capitalismo, vamos a decir así. Ayer conversaba aquí en Pulso Informativo con Carlos Adriansen, que es un economista influyente, y justo hablábamos de eso. A usted le escuché hace ratito decir que tenían 3 candidatos, claro, después fue uno, que fue Bengolea, pero entre los 3 era marcada su posición, no de izquierda ni de centro, sino del otro lado. Carlos Adriansen nos decía ayer la demostración de que la izquierda es una desgracia, usando otro término, que siempre ha traído problemas a los países en el mundo. Él hablaba, por ejemplo, de cómo estaba Bolivia, de cómo está Venezuela, Cuba, por ejemplo, incluso mencionó a Ecuador. Y yo decía, y quizá eso me faltó repreguntarle, pero no hay que irnos muy lejos. Hablemos del Perú, cómo nos ha ido en estos últimos 40 años, y es un poco también... va a motivar, una suerte de pregunta a usted, doctor César Bazán Naveda. Hemos tenido al arquitecto Belaúnde en su segundo gobierno, no estoy hablando del primero, y no era un gobierno de izquierda. Después Alan García, que tampoco era de izquierda. Podemos seguir Fujimori, que tampoco fue un gobierno de izquierda. Después llega Toledo, igual. Ollanta, García regresa, PPK, PPK, luego Vizcarra, y me pregunto, ¿esos han sido gobiernos de izquierda? Porque a lo largo de esos años, y parafraseando lo que dijo hace unos instantes, pese a la clase política crecimos, esos cabezas de los gobiernos han sido unas desgracias, ¿o me estoy equivocando? Bueno, han sido gobiernos populistas, más allá de la calidad de derechas o izquierdas. Pero antes quería aclarar que en el partido acordamos no apoyar a ninguno de los candidatos, o sea, no nos... Al final, sí. Cada uno votará de acuerdo con su conciencia. Bien, nosotros tenemos ejemplos de izquierdas que han destruido nuestro país. Y estamos hablando del terrorismo, del MRTA... Pero eso no son gobiernos. No han sido gobiernos. Si bien es cierto, no han gobernado, también es cierto que han destruido a todos los gobiernos. Hemos tenido todo un proceso en el cual tanto el terrorismo como el MRTA nos han mantenido en vilo. Hablemos, por ejemplo, del secuestro que paralizó prácticamente a todo el país en la casa del embajador de Japón. Hablemos de las zonas en las cuales el terrorismo se alió con el narcotráfico y impiden hasta el día de hoy la circulación no solamente de la gente honesta, trabajadora y que labora ganándose el pan del día a día, sino también que genera un tráfico de negocios ilegales. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de cómo es que la izquierda tiene su mensaje. Pero no hablamos de todas, por supuesto, no podríamos de ninguna manera, pero eso nos asusta.
nos asusta a todos nosotros. El mensaje del señor Pedro, no recuerdo, Castillo. Está vinculado al Movadef, dice Hildebrand. Y no solamente dice eso, sino que dijo que iba a expropiar a todos los gobiernos, o sea, nos estábamos poniendo en el plan también de Venezuela y el de Velasco, que ya lo tuvimos. Igual la candidata Verónica también está exactamente en el mismo camino. Entonces, esos mensajes en contra de la libertad de empresa, esos mensajes en contra de la libertad de circulación y de ideas de cada uno de nosotros, son mensajes negativos no solamente de la izquierda peruana, sino en general del mundo. Además, la cortina de hierro cayó y demostró que ninguno de los gobiernos de izquierda en realidad eran gobiernos de izquierda. Hablamos de la Unión Soviética, hablamos de China, que son ahora ¿qué? Países capitalistas, con gobiernos totalitarios, pero totalmente capitalistas. Entonces, ¿dónde queda esa bendita izquierda que antes decía que tenía como su imagen al comunismo con el proletariado en el gobierno? Ya no existe ese mensaje en ninguna parte del mundo y nosotros nos hemos quedado atrasados en la historia con esos rezagos. Entonces, no hablemos de cosas que ya históricamente probaron que no funcionan ni van a funcionar. Hablemos de nuestro Perú, de la forma en que nosotros podemos recuperarnos y de plantearlo. Y lamentablemente, como venimos diciéndolo N veces, no tenemos muchas alternativas, es más bien, no tenemos ninguna alternativa. La única alternativa que tengamos es, sea que un gobierno de derecha, de izquierda o lo que fuera que venga, preparémonos, señores. Ni usted ni yo vamos a dejar de trabajar porque se elija un presidente. Y el presidente nos va a dar de comer. Lo que pareciera quedar claro es que los extremos son malos. Los extremos ya sea de la derecha o de la izquierda. Y al margen de eso, yo he sostenido muchas veces que finalmente en todos estos años la derecha y la izquierda son la misma cosa y ninguno nos ha sacado a flote y pese a todo hemos seguido saliendo adelante. ¿Cuál sería su reflexión final, doctor? La reflexión final es que debemos reconstruir a los partidos. No hay forma en el mundo que pueda garantizarse algún tipo de gobierno si es que no tenemos partidos políticos estables, por lo menos dos, que nos den la alternancia en el poder para ir corrigiendo los errores que otro pudiera tener. Pero en los dos casos, teniendo al Perú y al bien común como la razón de ser de cada uno de los partidos. Si nosotros vivimos como seres humanos en sociedad es porque queremos estar protegidos, protegidos contra los enemigos externos, protegidos contra las enfermedades, protegidos contra los enemigos internos y en un gran proceso de creación de riqueza para todos, los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, pero riqueza para todos. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias.